Buenas noches, profe. Buenas noches, Javier, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, profesor. Ok. Un poco.
Muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Vamos a esperar un poco más, por favor. A las 8:15 que lleguen los demás compañeritos. Bueno, bien, entonces vamos a empezar a llamar lista.
Ahí me están viendo ya, muchachos. Sí, profe. Ok. ¿Quién falta acá en la lista, por favor? Hola, profe, buenas noches. Buenas Yo, noches. Nancy Fernández. Listo,
noche. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a desarrollar un laboratorio del corte 3 que tiene que ver con las máquinas de Turing. Permítanme, voy a abrir la actividad para que ustedes la puedan visualizar. Bueno, creo que tenían para hoy la fecha viernes 14 de mayo para subir la biblioteca, ¿no? Y ya hoy vamos a empezar a hacer esta que es el laboratorio de teoría de la computación. ¿Por qué tiene este nombre la actividad? Entonces vamos a empezar a analizar la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. Esta actividad va a ser en los grupos de trabajo que ya tenemos definidos. No máximo 3 personas, ¿no? Entonces, ¿qué temas vamos a ver? Tema de máquina de Turing con aplicación a autómatas finitos deterministas y no deterministas. Vamos a ver qué es un lenguaje recursivo. Un lenguaje recursivamente enumerable y máquina de Turing multicinta. Entonces, pues el objetivo es realizar una práctica con máquinas de Turing que permita a los estudiantes alcanzar un buen dominio de las técnicas y mecanismos lógicos matemáticos de la teoría computacional empleados en la actualidad. Competencias, bueno, esto ya lo leerán ustedes allí. Yo les he colocado aquí toda una fundamentación teórica. Esto pues ya lo hemos venido hablando. Lo que es, digamos, los sistemas combinacionales, los autómatas finitos, los autómatas de pila, la máquina de Turing. Pues esto es la teoría, la jerarquía de Chomsky, ¿no?
la definición formal de un autómata de máquina de Turing y la definición informal de la máquina de Turing también, que posee una cinta, un cabezal, registro de estado, una tabla de instrucciones, llamada tabla de transiciones. Este es un ejemplo pues, de un autómata MT, máquina de Turing. Pues acá, digamos, hay alguna información importante acerca de lo que es el modelo matemático de la máquina de Turing. Recuerde que la máquina de Turing es una séptupla, quiere decir que tiene 7 elementos. Vemos Q, sus estados, sigma, que pues viene siendo, digamos, el alfabeto, T, que es el alfabeto de la cinta, tenemos delta, que es viene siendo entonces ¿cómo es que se llama? La función de transición, y Q sub 0, el estado inicial. B, el carácter de espacio en blanco, que pues nos define los límites de una cadena, una frase. El espacio en blanco puede ir al principio o al final de la cadena, y F, pues que es un estado los estados de finalización que pueda tener el autómata. Y pues acá tenemos el lenguaje de la máquina, del autómata, que pues es igual al conjunto de palabras que pertenezcan a un lenguaje, de acuerdo a la clausura de Kleene, que nos dice que pues la clausura de Kleene nos tiene que generar todas las palabras que son aceptables por un lenguaje, y pues tenemos, digamos, desde un estado inicial, que acepta unos símbolos, y vemos este símbolo acá, pues que son los posibles movimientos, ¿no? La estrella de Kleene, que pues dice que pues la combinación de todos los posibles movimientos que pueda dar el autómata, y pues este es su modelo matemático, ¿no? Que pues los estados deben de pertenecer a sus estados de finalización también, y pues ahí tenemos toda la simbología que utiliza el modelo matemático. Listo. Hay algo que algunas definiciones que tenemos bien claras del por qué se dice que un lenguaje es recursivo, ¿sí? Entonces aquí pues nos explican cuándo un lenguaje en la máquina de Turing es considerado recursivo. Dice, sea L un lenguaje de la máquina de Turing M, es decir, que L es igual al lenguaje de la máquina, al lenguaje de la máquina. ¿Cuándo es recursivo? Si la palabra es una palabra de L, ¿no? Una palabra que pertenezca al lenguaje, entonces se dice que la máquina se detiene o hace una parada, ¿no? Porque alcanza un estado de aceptación, ¿sí? Pues vámonos a analizar. Dice que W es una palabra del lenguaje. Si es una palabra del lenguaje, entonces la máquina se tiene que detener en un momento dado, alcanzando un estado de aceptación. O sea, si la palabra es válida, el autómata se detiene, finaliza en un estado de aceptación. Y la segunda condición para que sea un lenguaje recursivo es que si esa palabra no es si la palabra no es una palabra del lenguaje, entonces la máquina se tiene que detener, el autómata tiene que parar, pero no alcanza el estado de aceptación.
¿ya? Entonces de ahí es cuando decimos que un lenguaje es recursivo. Esas son las dos premisas que se tienen que cumplir para que ustedes puedan decir que el lenguaje es regular. ¿Sí? Si la palabra pertenece al lenguaje, entonces la máquina se tendrá que detener en un estado de finalización. Si no pertenece la palabra al lenguaje, entonces la máquina tendrá que detenerse en un estado que no sea aceptación. Si se cumplen las dos cosas, es un lenguaje recursivo. ¿Listo? Ahora, hablamos de lenguaje recursivamente enumerable también. ¿Sí? ¿Cuándo es el lenguaje recursivamente enumerable? Entonces, los lenguajes recursivamente enumerables, RE, son todos aquellos lenguajes que son aceptados por una máquina de Turing, ¿ya? Y pues hay varios teoremas. Tenemos 3, 4, 5 teoremas que nos evidencian cuándo el lenguaje es recursivo y enumerable. Entonces, el primer teorema dice, todo lenguaje aceptado por una máquina de Turing de varias cintas es recursivamente enumerable. ¿Listo? Esos 5 teoremas deben de tenerlos bien claros, ¿sí? Que si cualquier lenguaje es aceptado por la máquina de Turing multicinta, entonces ese lenguaje es recursivamente enumerable. Segundo, sea un lenguaje que pueda procesar la máquina, el lenguaje que acepta una máquina de Turing no determinista, entonces existe una máquina de Turing determinista que acepta dicho lenguaje. ¿Listo? Entonces, está diciendo que para todo lenguaje que pertenezca a una máquina de Turing no determinista, tendrá que existir una máquina de Turing determinista que acepte dicho lenguaje. Y pues lo colocan de esta manera. El lenguaje de la máquina determinista es igual al lenguaje de la máquina no determinista. ¿Ya? Tienen que haber un equivalente. ¿Listo? Ese es otro teorema que pues, nos permite que el lenguaje sea recursivamente enumerable. Lenguaje de máquinas de Turing y de autómatas. Bueno, hay un teorema 3, dice, sea L un lenguaje aceptado por una máquina de Turing, entonces existe algún autómata de 2 pilas que acepta el lenguaje. O sea, que si un lenguaje es aceptado por la máquina de Turing, entonces deberá de existir algún autómata de doble pila que acepte ese lenguaje. Nosotros vimos autómata de pilas, recuerden. Vimos el esquema del IFO, ¿no? Último en entrar, primero en salir, ¿no? El teorema 4 dice, todo lenguaje recursivamente enumerable es aceptado por alguna máquina de 3 contadores. ¿Listo? Todo lenguaje recursivamente enumerable es aceptado por alguna máquina de 3 contadores. Teorema 5. Todo lenguaje recursivamente enumerable es aceptado por alguna máquina de 2 contadores. Listo, pues esos son los teoremas que se aplican. Aquí yo les he colocado algunos conceptos teóricos. ¿Qué es una máquina determinista y no determinista? Ustedes saben que un lenguaje, que el autómata o la máquina es determinista cuando a partir de un par estado-símbolo solo se puede llegar a un posible estado. Pero un lenguaje es no determinista, una máquina es no determinista cuando a partir de un estado de un par estado-símbolo se puede llegar a más de un estado.
Entonces el ejercicio de hoy del taller, del laboratorio, es que ustedes me hagan 4 ejercicios con máquina de Turing, 2 ejercicios con máquina de Turing estándar, o sea, con máquina de Turing sencilla, con una sola cinta, y otros 2 ejercicios con máquina de Turing multicinta. Y también, pues, van a escoger para la máquina de Turing estándar un esquema o un diagrama, un grafo que sea determinista y el otro no determinista. Y en lo posible, ¿no? Y para la multicinta van a buscar un grafo de un autómata que eh, permita o que funcione como determinista y otro que funcione como no determinista. ¿Listo? Bueno, entonces acá dice que vamos a utilizar JFlag. Aquí está la actividad a desarrollar. Dice que ustedes deben de... acá lo mismo que le acabo de decir, 2 ejercicios con la estándar. Ah, bueno, ¿cómo van a probar el ejercicio? Probar el autómata con 4 cadenas. 2 cadenas que sean aceptadas y 2 cadenas que sean rechazadas por el autómata. ¿Listo? Recuerden que si son 2 autómatas para el modelo estándar, entonces uno determinista y uno no determinista. Listo. Van a hacer otros 2 ejercicios con máquina de Turing, multicinta. En la multicinta, perdón, van a escoger uno determinista y uno no determinista. Yo les voy a dar unos ejemplos y ustedes van a determinar cuáles de esos son deterministas y no deterministas. O sea que en total serían 2 y 2, 2 deterministas y 2 no deterministas, pero recuerden que de esos 2, uno es de cinta sencilla y otro es de cinta múltiple, para un total de 4 ejercicios. Y cada ejercicio lo van a probar con 4 cadenas, 2 que sean aceptadas y 2 que sean rechazadas. Entonces van a armar un informe en PDF y van a documentar el paso a paso de cada uno de los ejercicios desarrollados. Entonces anexan las imágenes de los pantallazos obtenidos en la simulación con JFlag y van explicando, ¿no? Y bueno, introducimos tal cadena, la cadena fue rechazada, fue aceptada, todo el paso a paso de la ejecución. Y pues eso sería básicamente la actividad. Bueno, entonces acá en las diapositivas ya les voy a subir este archivo. Entonces yo les voy a dejar ahí trabajando. Y pues acá en las diapositivas que hemos venido explicando están unos ejercicios, pero le voy a agregar otros más para que ustedes analicen cuáles quieren trabajar. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una máquina de Turing estándar. Y pues ustedes van a determinar aquí si esto es determinista o no determinista. ¿Ya? Recuerden, si es determinista, con un par estado símbolo, con un símbolo y un estado solo se puede ir a un estado. Si es no determinista, con un símbolo en un estado, solo se puede ir a más de un estado. ¿Ya? Listo, entonces, este es el primer ejemplo que pueden desarrollar. Aquí está la tabla de transiciones. Ese fue el que vimos la vez pasada, lo vamos a pasar a la herramienta. Sería pues documentar el paso a paso. Y acá hay otro ejemplo, pero este ya es para una
una máquina multicinta, pueden hacer este esquema y aquí están las transiciones. ¿Sí? Entonces pueden ver que pues tiene dos cintas, ¿no? Porque pues acá vemos la separación para las dos. Acá hay otro. Este es el paso a paso. Fue el último que yo expliqué la semana pasada. Este es con 3 cintas. ¿Sí? Entonces, para que hagan este JFlag, lo documenten. 3 cabezas y 3 cintas. Aquí está el paso a paso de la ejecución. Y este también lo pueden trabajar, pero este es un ejemplo una máquina, para una máquina simple, una máquina de Turing estándar con una sola cinta. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, esto es determinista o no determinista. Entonces ustedes empiezan a mirar, bueno, en Q1 con un carácter de A se puede ir a más de un estado. Por ejemplo, acá veo que con A solo se puede ir a Q4, se puede ir solo a Q4. Bueno, entonces esto hasta el momento es determinista, pero si miro aquí en Q2 a cuántos estados puedo ir. Entonces yo miro, digo, bueno, aquí tengo con Z, con Y, con Z solo puedo ir, con Z o con Y solo puedo ir a un estado, y con B solo puedo ir a un estado, por lo tanto sigue siendo determinista. Aquí uno tiene símbolo Y, símbolo B y tiene símbolo A. Por lo tanto, ya lo habíamos analizado, pero en Q4 con B puedo ir a Q5, con Y voy al mismo estado, con A voy al mismo estado, sigue siendo determinista. En Q3 no va a ningún lado. ¿Sí? En Q5 puedo ir al mismo estado o puedo ir al estado Q6. Al mismo estado voy con Z, con B, y con C voy a a Q6. Por lo tanto, yo estoy viendo que este modelo de autómata es determinista. Listo, ese sería uno de los que pueden hacer también. Les voy a agregar otros ejemplos aquí al final, antes de subirles los ejercicios. Profe, ¿eso para cuándo estaría ese taller? Yo lo dejaría para dentro de 8 días, para que lo entreguen. Los 8 días estaremos a 21. Sí, para el viernes, para el otro viernes. Ya que les Vale, queda todo este fin de semana y la semana para hacerlo. Es simplemente pues probarlos allá con JFlag. vale, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, uh, voy a colocar unos ejemplos aquí para que ustedes los revisen. Ustedes analizan es determinista o no determinista y me dicen por qué llegaron a esa conclusión. Listo. Entonces,
Bueno, por ejemplo, acá hay un ejemplo, una máquina de Turing. Dice, construir una máquina de Turing que acepte 0 y 1, que los 1 los convierta en 0 y que los 0 los convierta en 1. Entonces vamos a pasar este ejemplo para allá. Y pues aquí están las cadenas con las cuales ellos hicieron las pruebas. Listo. Bueno, acá hay otro que dice, construir una máquina de Turing que acepte la suma de 0 y 1. Este dice, se dice, construir una máquina de Turing que acepte la condición de si con 1 y 0, de if con 1 y 0. Es un condicional con 1 y con 0. Bueno, este otro dice, construir una máquina de Turing que acepte 0 y 1, en donde siempre exista 3 unos consecutivos. Bueno, este otro dice, construir una máquina de Turing que acepte 0 y 1, donde todos los unos estén a la izquierda y los ceros a la derecha. Bueno, eso está muy interesante. Ustedes escogerán ahí con cuál hacer las simulaciones.
Y listo, bueno, ahí hay varios ejercicios. Yo creo que con eso sería suficiente. Va a Listo, subir, entonces, va a subir esta presentación y el taller al enlace de la semana 14, profe. sí, vamos a subirlo ya la semana 14, correcto.
Listo, ahí se la dejé convertida en un PDF la diapositiva, entonces... Listo, ahí queda la presentación y ahora les voy a subir entonces el laboratorio. Entonces quedaría para el 21, es decir, el próximo viernes, listo, a las 11:30 de la noche. A las 12 de la noche.
Listo, chicos, ahí está la actividad. Pueden comenzar. Ya les quedó ahí los dos archivitos. Entonces pueden descargar la diapositiva y pueden descargar las instrucciones de la actividad. Voy a estar aquí pendiente, cualquier pregunta, cualquier cosa. Profe, o sea que toca hacer el laboratorio apoyándonos de las diapositivas. Sí, es correcto. Ok.
Les voy a regalar un enlace de una página web donde hay ejercicios de máquinas de Turing también. También pueden utilizar esos que les voy a pasar, ¿listo? Vale, profe. Ahí está el enlace. Gracias. Ok.
Listo, chicos, entonces, si ustedes ven que pueden encontrar algún otro ejercicio interesante en internet y lo quieran cambiar por alguno de los que está ahí, lo pueden hacer. Quisiera saber si me falta alguien el día de hoy por asistencia. Por ejemplo, Parra Gabello no llegó al fin, ¿cierto? Y tampoco Argüello. Bueno, listo, chicos. Entonces, no sería más por el día de hoy. Entonces, nos veremos la próxima semana, el día miércoles. Vale, profe, tenga buen fin de Vale, semana. gracias. Listo, chicos. No se les olvide subir la biblioteca hoy, ¿no? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, chicos. Entonces, que estén muy bien.